la media logarítmica y el método phi-p. Entonces se habló de las generalidades de estos métodos, cuando fueron desarrollados y cuáles son las características principales. Entonces vamos a ver hoy en particular estos métodos un poco más específicos, dado que la información que nos dan estos métodos son fundamentales porque están relacionados con gráficas de este tipo. Por ejemplo, con estas gráficas donde viene la efectividad térmica en función de la temperatura, las unidades de transferencia, y eso nos van a permitir a nosotros trabajar en el diseño de los intercambiadores, o en el caso de la relación del calor máximo entre el mínimo entre el máximo. Esta C asterisco vienen gráficas que están en función del número de transferencia, y esa relación de la carga máxima entre la carga mínima entre la carga máxima nos va a dar pues la efectividad térmica. Entonces vamos a ver cómo es que están fundamentados estas gráficas con estos métodos. Entonces el método ENTU dice, en este método la velocidad total de transferencia de calor del fluido caliente al fluido frío, en el intercambiador se expresa de la siguiente forma. Dice, la cantidad de calor es igual a la eficacia térmica por C mínimo, ahorita vamos a definir qué es C mínimo, por la diferencia de temperaturas, la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío. Esta ecuación, dice, tiene como variables a la eficacia del intercambiador. La eficacia, dice, esta constante es adimensional, y para un intercambiador de calor de tipo transferencia directa, de un intercambiador que no tiene, que los tubos no tienen mayor área de transferencia, o sea que no tienen aletas, no tienen ninguna modificación en su área, simplemente son tubos lisos, dice, la transferencia, dice, este tipo de transferencia directa en general depende del número de unidades de transferencia y de C asterisco. Ya vimos que C asterisco tiene una gráfica que está en función del número de transferencia para que nosotros podamos calcular esta. Entonces, y la disposición de flujo. ¿Se ve la pantalla? Sí se ve, doctor. Sí, sí se ve. Bien. Entonces, esto que acabamos de revisar, dice, esta efectividad está en función, esa eficacia térmica está en función de NTU y de C asterisco. Bien, esta es otra forma de cómo lo van a encontrar ustedes en el libro, ¿ves? Esto significa función, es función de E, es función de NTU, de C asterisco, y del arreglo que tengan el intercambiador, si los tubos son triangulares, si son cuadrados o son cuadrados girados, donde se tenga la figura de un rombo. Ese arreglo va a depender la efectividad. Bien, esos tres parámetros, dice, son no adimensionales, o sea, no tienen dimensión, son adimensionales. C asterisco, NTU y efectividad del intercambiador. La relación de la velocidad capacidad calorífica, esta velocidad capacidad calorífica, se trata simplemente de la relación entre la tasa de capacidad calorífica menor y la tasa de capacidad calorífica mayor para las dos corrientes del fluido.
Estamos hablando que esas dos corrientes son fluido caliente y fluido frío. Uno de esos fluidos tendrá mayor capacidad calorífica que el otro. Entonces, en esos casos, dice, si se trata simplemente de esta relación donde hay capacidad calorífica menor y una capacidad calorífica mayor para las dos corrientes de fluido, esta C asterisco normalmente es menor o igual a 1. Esta C asterisco se define como C mínimo y C máxima, donde esta C mayúscula es el producto del flujo másico del fluido frío por la capacidad calorífica del fluido frío. Y C máxima es el producto del flujo por la capacidad calorífica del fluido caliente. Esta relación de la masa por el Cp nos va a dar esta C asterisco. Donde C dice es el producto de la masa por el Cp. Los subíndices mínimo y máximo se refieren a los lados. Sí, los lados están definidos por dónde fluye el fluido frío y por dónde fluye el fluido caliente. ¿Sí? El fluido caliente normalmente fluye por el interior de los tubos y el fluido frío por el exterior de los tubos. Bien. En un intercambiador de calor de dos fluidos, una de las corrientes suele sufrir un cambio de temperatura mayor que la otra. Se dice que la primera corriente, ¿sí?, es la débil. Fíjense bien, dos fluidos, uno caliente y uno frío. Una de esas corrientes suele sufrir un cambio de temperatura mayor. ¿Cuál es el que sufre el cambio de temperatura más grande? ¿No están viendo? Ingenieros. Sí, profesor. Sí, doctor. Bueno, entonces les pregunto, ¿cuál de las dos corrientes del fluido es el que va a sufrir un cambio mayor de temperatura? ¿Será caliente? Fíjense bien, Calor. dice, hey, ¿Será el fluido caliente? bien, El fluido caliente, doctor. a la de las corrientes que tiene el intercambiador, la que sufra mayor cambio de temperatura se le va a llamar, dice, la corriente débil. ¿Sí? Si este es un líquido frío o un líquido frío y lo queremos llevar a su estado de vapor, esta corriente débil es la que va a sufrir el mayor cambio de temperatura porque va a pasar de la fase líquida a la fase vapor. Normalmente se considera como fase débil a la fase fría. Esa tendrá, dice, tiene una tasa de capacidad térmica menor, la fría, y la otra una tasa de capacidad térmica mayor. Cmax, es la fase fuerte o la fase que va a ceder mayor cantidad de calor para aumentar la temperatura de esta fase débil de tal manera que pase de la fase líquida a la fase vapor. Eso es lo que significa Cmax y C mínimo. Bien, en el mismo método,
el número de unidades de transferencia. El número de unidades de transferencia determina o designa el tamaño de transferencia de calor o el tamaño térmico del sistema, dice. No tiene dimensiones, se define como una relación entre la conductancia global y la tasa de capacidad calorífica menor. Conductancia global. NTU, el producto del coeficiente global de transferencia de calor por el área de transferencia de calor se denomina conductancia global. Esa conductancia global entre C mínimo, que es la capacidad térmica menor, o que es el producto de la masa por el Cp del líquido frío, dice, esta relación de la conductancia global entre ese producto para la corriente fría, dice, es igual al número de unidades de transferencia. O también el número de unidades de transferencia, dice, es el inverso de esa capacidad mínima integral desde A hasta el área que nosotros necesitemos de trabajo del coeficiente global, la integral del coeficiente global diferencial de A. Si este coeficiente global es una constante, pues sale fuera de la integral y integramos desde el área estándar o el área mínima hasta el área máxima que necesitemos para poder tener la transferencia de calor que necesitamos. Bien, para un coeficiente global de transferencia de calor, la sustitución de la expresión para U por A, dice, es igual. Estas unidades de transferencia serán igual a el inverso de ese mínimo por UA, que vendría siendo el inverso de las resistencias de los fluidos caliente, la resistencia en el lado del fluido caliente, esto es en la pared del tubo que transporta el fluido caliente, la resistencia del fluido caliente, la resistencia del fluido frío, y estas son las partes de la resistencia en la parte externa de los tubos. Dice R1 y R2 son resistencias térmicas debidas a las incrustaciones que se generan dentro del tubo que transporta los fluidos calientes y al fluido frío. En ausencia de las resistencias de ensuciamiento, o sea que estemos considerando que estos fluidos, tanto el frío como el fluido caliente, son fluidos químicamente puros que no van a tener ningún contaminante y que esas paredes no van a tener incrustaciones ni va a haber corrosión de ellas. Dice, en ausencia de esas resistencias de ensuciamiento, las unidades de transferencia pueden venir dada por la siguiente expresión. El inverso de las unidades de transferencia es igual al inverso de las unidades de transferencia en la sección donde circula el fluido caliente por la relación de la masa por el Cp del fluido caliente entre la masa por el Cp de la corriente fría o C mínimo, más el producto RW C mínima, más el inverso de las unidades de transferencia en el área donde circula el líquido frío por la masa por el Cp del líquido frío entre la masa por el Cp del fluido frío. El número de unidades de transferencia de calor en los lados calientes y fríos del intercambiador pueden definirse como sigue. Esto es para el área, para la corriente caliente, CH, y esta H significa para
unidades de transferencia en la parte del fluido caliente. Esta es NTU en función del área donde circula el líquido frío. Bien, la eficacia del intercambiador, esta eficacia, dice, se define como la relación entre la velocidad de transferencia de calor real y la velocidad de transferencia de calor máxima termodinámicamente posible, definida como Qmax y apoyada por la segunda ley termodinámica. En la segunda ley termodinámica nos involucra a la definición de entropía, y la variación de entropía será igual a la variación de calor sobre diferencial de T. Entonces, es ahí donde nos remite esta efectividad o esa eficacia del intercambiador. El valor de la eficacia del intercambiador oscila entre 0 y 1. Utilizando el valor de la velocidad de transferencia de calor real de las ecuaciones anteriores, Qmax, y la eficacia del intercambiador, epsilon, viene dada por esta ecuación. La efectividad, dice, es igual a CH, que sería el producto de la masa por el CP del líquido caliente, por la diferencia de temperaturas de entrada y salida del líquido caliente entre C mínimo, temperatura de entrada al líquido caliente, por menos la temperatura de entrada del líquido frío. Podemos tener esta relación y eso nos va a dar la efectividad térmica. Lo mismo podemos hacer para la sección donde circula el líquido frío. Dice, para C asterisco, o sea, la relación C mínimo entre C máximo igual a 1, la efectividad térmica del lado del fluido caliente es igual a la efectividad térmica del lado del fluido frío. Dependencia de E con respecto a las unidades de transferencia. A bajas unidades de transferencia, la eficacia del intercambiador generalmente baja. Con valores crecientes de NTU, la eficacia del intercambiador suele aumentar y en el límite se aproxima al valor máximo asintótico. En las gráficas que les voy a poner acá de las unidades de NTU, vemos que tenemos NTU y en el eje Y está la eficacia térmica y hay valores que son unas curvas así. Llega a ser asintótico, se refiere a que es una línea paralela al eje X. Dice, sin embargo, hay excepciones, ya que después de alcanzar el valor máximo, la eficacia disminuye con el aumento de las unidades de transferencia. Eso quiere decir que hay un número máximo de unidades de transferencia antes de que esta eficacia empiece a disminuir. Bien. El método PNTU. Este método representa una variante del método ENTU. Como nos platicaron la semana pasada, el origen de este método está relacionado con intercambiadores de tubo y coraza específicamente. El método de cálculo ENTU hay que tener en cuenta que el fluido con esta relación mínima puede evitar posibles errores. Una alternativa es presentar la eficacia de la temperatura. ¿Qué significa esta P? Eficacia en función de la temperatura del lado del fluido considerado, ya sea frío o fluido caliente, en función de las unidades de transferencia y la tasa de capacidad calorífica del lado que nosotros hayamos elegido.
lado frío o lado caliente. A esa relación la conocemos como R. De forma un tanto arbitraria, dice, en el lado elegido es el tubo, es el lado de los tubos. R está dada para el lado de los tubos, independientemente de que sea el fluido caliente o el fluido frío. Está dado o considerando la parte interna de los tubos, no la parte exterior de los tubos. Bien, relación funcional general P-NTU. De forma similar a la efectividad del intercambiador E, la efectividad térmica P es una función de las unidades de transferencia. R y la disposición del flujo. Es decir, P es función de las unidades de transferencia de esta constante R y de las condiciones del arreglo que tengan los tubos. La otra era función de NTU, función de... ¿Cuál era la otra? P. Esta efectividad es función de las unidades de transferencia, de C asterisco y del arreglo de flujo. La otra es función de esta dice es función de las unidades de transferencia, de R y del arreglo de los tubos o del flujo, cómo circula dentro de los tubos. P, NTU y R se definen de forma coherente en función de las variables del fluido del lado del tubo que nosotros hayamos elegido, por donde circula tubo, por donde circula el fluido caliente o por donde circula el fluido frío. En este método, la velocidad total de transferencia de calor del fluido caliente al fluido frío se expresa mediante la siguiente ecuación. Dice, esta velocidad total de transferencia de calor es igual al producto de la efectividad en función de la temperatura por CT. CT también es producto de la masa por el CP. Dice, y por la diferencia de la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido frío. Esta eficacia térmica P para un intercambiador de calor de tubo y coraza, la eficiencia de la temperatura del fluido del lado del tubo, P, se denomina eficacia térmica. Se define como la relación entre el aumento de la temperatura del fluido del lado independientemente de si el fluido caliente, si es fluido caliente o fluido frío. Y la eficiencia de la temperatura de entrada de los dos fluidos, la diferencia de la temperatura de entrada de los dos fluidos, según la definición, viene dada por esta expresión P, esta eficacia térmica en función de la temperatura. Esta P dice es la relación de la temperatura de salida del fluido frío menos la temperatura de entrada del fluido frío entre
La diferencia de la temperatura de entrada del fluido caliente menos la temperatura de entrada del fluido, ¿sí? P está referida a el lado de los tubos, de donde circula el fluido caliente, en la parte interior. Es esta P. Por ahí aparece una R, y esa R también va a estar en función de las temperaturas. Donde T1 y T2 se refieren a temperatura de entrada y salida del lado del tubo respectivamente. Ya lo revisamos. Bien. Comparando las ecuaciones, se encuentra que la efectividad térmica P y la efectividad del intercambiador E están relacionadas de la siguiente forma. Esta es la efectividad del intercambiador para el lado del fluido caliente, lado del fluido frío, y P. ¿Cómo se está relacionado? Esto que está aquí es el lado del fluido frío, y esto involucra al lado frío y al lado caliente. Dice, P se relaciona de la siguiente forma. P es C mínimo entre CT, donde CT puede ser igual a C mínimo. Esta relación multiplicada por la eficiencia, si estas dos son iguales, si CT es igual a C mínimo, entonces esta relación pues debe ser igual a P. La efectividad del intercambiador puede ser igual a P. También P puede ser igual a la efectividad del intercambiador por C asterisco, donde nosotros ya vimos que C asterisco es la relación de C mínimo entre C máxima. Esta igualdad se cumple, P igual a efectividad del intercambiador por C asterisco, para cuando CT es igual a C máximo. Y se observe que P es siempre menor a la o igual a la efectividad del intercambiador. La eficacia térmica del fluido del lado de la carcasa puede determinarse a partir de los valores del lado de los tubos mediante la siguiente relación. Esta sería PS, que sería la efectividad en función de la temperatura por el lado de la coraza o de la cáscara o de la carcasa, y esta P por el lado de la carcasa puede ser igual o es igual a P por la relación de CT entre CS, y eso dice es igual al producto PR. Para R igual a 1, PS igual a P por el lado de los tubos, y aquí en esta parte de aquí, esta P o esta relación de PS nos debe servir para que nosotros podamos seleccionar los diferentes arreglos que puede tener el intercambiador de calor. Esta parte que nosotros vimos aquí, no hablamos de ella la semana pasada, pero es importante que nosotros tengamos en cuenta esto. También los valores de P y los valores de R. Por una razón, si me permiten, ahorita voy a salir de aquí, de lo que les estoy compartiendo, para mostrarles cómo es que se relacionan P y R con el intercambiador de calor.
Bien. Bien. ¿Se ve la pantalla? Sí, ingeniero. Ok. Sí, profe. Dice, la efectividad del intercambiador. La efectividad del intercambiador. Vamos a buscarla en tablas. Dice que están en función del número de unidades de transferencia y las curvas de la relación de la masa por el CP del fluido frío entre la masa por el CP del fluido caliente. Y hablamos de que los valores de C asterisco van desde 0 hasta 1. Dice, y llega un momento en que estas unidades de transferencia se vuelven asíntotas, o sea, vamos a suponer que aquí todo esto va por el lado del eje X en la misma dirección, se vuelven, son líneas paralelas, a eso se refiere. Entonces, hay un valor máximo de NTU o de unidades de transferencia, dice, superiores a 8, donde esto ya se vuelve una asíntota con el eje X, hasta 8, que es el máximo de unidades de transferencia, y del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, leemos la efectividad del intercambiador. O sea, calculamos nosotros las unidades de transferencia, calculamos la relación C asterisco, buscamos y donde se corte la línea con la curva C asterisco, del lado izquierdo leemos la efectividad del intercambiador. También podemos tener este otro tipo de gráficas, donde en el eje X tenemos las unidades de transferencia, en las curvas ya no tenemos nosotros C asteriscos, sino R. Y los valores de R también, dice, estos valores van desde 0, no nos da cuál es el valor máximo que se tiene, pero estas curvas que tenemos aquí van cercanas a 10.1, aquí sería 1.2, 1.4. Tenemos entonces las unidades de transferencia, vamos a donde se corte con el valor de R y del lado izquierdo leemos la efectividad en función de la temperatura. ¿Sí? Esta efectividad en función de la temperatura. O también podemos tener otra gráfica en la que nosotros tenemos la efectividad de la temperatura en el eje X, en el eje Y tenemos los factores de corrección para el ensuciamiento y los valores de las unidades de transferencia, que serían estas curvas que vienen aquí. Los valores de las unidades de transferencia, pues ya sabemos su valor máximo, y además aquí de este lado tenemos, dice, a ver, déjame ver, la efectividad térmica. Esta es la gráfica de la efectividad térmica para un intercambiador en flujo paralelo. Son corrientes simétricas R y P NTU. Esta carta nos sirve para calcular el factor de corrección en función de P y R. Hay unas tablas para poder trabajar con estas gráficas para que nosotros podamos ver cómo encontrar los valores de NTU, P, R, todo lo que necesitamos. Son a través de estas gráficas. Entonces, el método ENTU, el método PNTU, tienen como modo de operación o modo de utilizarse o de calcular las constantes que necesitamos este tipo de gráficas, ya sea para ENTU o para PNTU. Hay gráficas. Estas gráficas yo de hecho las tienen ahí en la lectura básica, tienen estas gráficas, estas cartas
de relación de las unidades de transferencia y los factores de corrección. Estas gráficas también están en función, dice, del flujo dentro del intercambiador. Entonces, en este caso es una gráfica para flujo paralelo, pero hay gráficas para flujos a contracorriente, gráficas para intercambiadores que pasan 2 veces por los tubos de líquido caliente o líquido frío, o 4 veces, 6 veces, 8 veces, 12 las veces que sean necesarias. Estas gráficas son para cada caso específico. Entonces, los dos métodos ENTU y PNTU, la manera de trabajar con ellos es a través de estas gráficas de efectividad térmica para poder nosotros encontrar los datos de diseño del intercambiador. Hay otra forma de iniciar con los intercambiadores de calor y nosotros podemos ya empezar a trabajar según los tipos de cabezales, el tipo de carcasa, el tipo de cabezal frontal y cabezal trasero. Y entonces, pues así se van a ir clasificando los diferentes intercambiadores. Normalmente, ¿verdad?, estos tipos de intercambiadores de calor, la parte importante del intercambiador son estas tapas de lo que es aquí la coraza. En este caso aquí es una sola entrada, dice esto de aquí me indica una entrada de fluido frío y una salida de fluido frío, y una entrada de fluido caliente y una salida de fluido caliente. Y los diferentes tipos de tapas, si el fluido o el tipo de carcasa tiene flujo dividido, dos flujos de entrada o dos flujos de salida, o tiene flujo dividido, 2 y 2, y los diferentes tipos de cabezales que hay. Hay también para intercambiadores como si fuesen una caldera tipo Ketle se llama, donde también puede tener dos entradas, dos circulaciones por el lado de la carcasa. Esta carcasa tendría este espacio, en este espacio angular de aquí, eso está vacío para todo el vapor que se genere, porque esto funciona como una caldera. También para intercambiadores de flujo cruzado, donde los tubos son un haz de tubos en U. Vienen diferentes formas de trabajar, porque dice, la efectividad del intercambiador está en función del flujo del intercambiador. Si es flujo paralelo, flujo dividido, flujo cruzado, eso va a tener consecuencias sobre la efectividad del intercambiador y sobre la constante R y sobre la constante P. Estos arreglos que tenga el intercambiador van a afectar finalmente los valores de la efectividad térmica, la efectividad del intercambiador, es decir, epsilon y P. A esto es lo que se refiere cuando P y epsilon están en función de las unidades de transferencia, de P, de R y del flujo o del arreglo del flujo del intercambiador. Mañana vamos a continuar con los otros métodos y voy a hacer un archivo para donde les incluya yo todas las gráficas y las formas de utilizar las gráficas para que podamos nosotros emplear los métodos de cálculo de la efectividad del intercambiador. Entonces, mañana los veo, si Dios permite, con el siguiente tema.
doctor. Ok, profe, gracias. Una buena tarde. Muchas gracias. Hasta luego, profe. Cuídense. Hasta luego, cuídense. Gracias mucho, maestro. Dios le bendiga.